Cuando ya son las 10 de la mañana con 5 minutos, retomamos nuestro programa. Estamos en Enlace USACH 94.5 FM, 50.2 de televisión digital y diariousach.cl, señal online. Y seguimos haciendo foco en el proyecto de reconstrucción nacional, esta mega reforma del gobierno. Recordemos que el presidente firmó este proyecto, se ingresó también en la jornada del día de ayer, destacando además el mandatario la importancia del proyecto para impulsar el crecimiento económico, la inversión, el empleo. Si bien es un proyecto importante para nuestro gobierno, es mucho más relevante para el futuro de nuestra nación. Es un proyecto que, de aprobarse, puede marcar un antes y un después en el desarrollo de nuestra patria. Es parte de lo que dijo el presidente. Y bueno, queremos ir abordando algunos de estos puntos que están presentes en este proyecto de ley desde una perspectiva además económica. Y para ello nos acompaña nuevamente el economista académico del Departamento de Economía de la FAE de nuestra universidad, Víctor Salas, a quien saludamos y agradecemos que nos acompañe. ¿Cómo está, profesor? Muy buenos días. Muy bien. Aquí estamos. Oiga, profesor, lo primero, antes de irnos tal vez a los detalles, percepción general de este megaproyecto, las señales que ha dado el presidente de alguna manera, me quedó dando vuelta, de hecho en el panel lo estábamos conversando también, que trajo a colación al expresidente Lagos con esta frase de que la tarea número 1 es crecer, todo lo demás es música, pero ahí la adaptó a la tarea número 1 es generar empleo y el resto es música. Percepción general de lo que es este proyecto. A ver, cuesta armarse una imagen muy precisa porque tiene entre 40 medidas, claro, y una dispersión de objetivos, digamos, claro, que no es cómodo analizar, digamos. Sí. Entonces, uno puede quedarse, y a mí como soy macroeconomista me gusta quedarme con el tema de la reforma tributaria, sí. El ahorro, la inversión, la no compensación de la caída de ingresos, digamos, a través de esta reforma tributaria, que es una reducción de impuestos a las empresas en general y al sector de más altos ingresos en particular, digamos. Entonces uno dice, es probable que eso haya dado resultado hace 40 años, 50 años atrás. Yeah. Con Reagan, en fin, 60 años, y la Thatcher, digamos, pero no lo dieron tampoco, digamos. Entonces, estamos en una situación rara de que se cree que es el aumento o la reducción de impuestos a las empresas. Y eso es interesante con el mecanismo que ellos señalan, digamos. Entremos de frentón en eso. El plan contempla reducción gradual del impuesto de primera categoría del 27 al 23% hacia finales de la década. Medida que para el primer año va a representar una merma además del 0,16% del PIB. Dicho sea de paso. Sí, yo diría que ese es el principal escollo que tiene esta reforma, digamos, este proyecto en general, digamos. Entonces, ¿qué significa eso? Incluso el acuerdo político que tomó con el PDG, digamos, también va a reducir los impuestos, digamos, o los ingresos fiscales, digamos, y la situación fiscal es grave. Sí. Es decir, estamos hablando de un 3,6% de déficit estructural. Y no se ve, digamos, que ninguna de estas medidas compense, ninguna medida ni crecimiento, o sea, bueno, algunos han dicho que es como economía mágica, digamos, esta idea de que efectivamente la gente, digamos, los empresarios van a tomar las utilidades que no puedan, que no distribuyan, digamos, ¿no es cierto?, como parte de un proceso de el ahorro, ¿no es cierto?, una parte de un proceso de inversión. Es cierto que eso teóricamente está bien. Pero analíticamente, empíricamente, uno lo que observa son conductas bastante distintas. ¿Se da por supuesto muchas cosas? Claro. Ahí está el supuesto de que los agentes económicos actúan racionalmente. Eso se lo decimos a nuestros alumnos en economía. Entonces, pero no es así. No es así, es decir, hay conductas que no se comportan con competencia, como en competencia perfecta. Y entonces, claro, la situación va a ser más compleja y lo más probable que entonces, y no se dice nada, y eso es lo malo, digamos, de esto, de todo este proceso, es que no se dice nada de cómo se va a compensar, cómo el crecimiento
en qué momento Sí. va a entrar el crecimiento a compensar. ¿Por qué? Claro. Porque si efectivamente se rebajan los impuestos, eso quiere decir que hay menos ingresos. Exacto. Tú estás rebajando los gastos hoy día, digamos, ¿no es cierto?, también del Estado, pero es para ajustar un déficit que ya teníamos el año pasado, digamos, y el antepasado, que superó en 1,6 o 2 o casi 1,9, digamos, por ciento del PIB, digamos, esos déficits en términos estructurales. Y entonces uno dice, oiga, es cierto que ese puede ser un movimiento interesante, pero veamos cómo comparamos, ¿no es cierto?, la reducción, la reducción del gasto Ujú. hoy día, ese Sí. 3% fiscal, con la compensación que los impuestos, el nuevo crecimiento generaría, Ujú. digamos, y eso no está. Sí. No está y no es posible. O sea, hay que hacer un cálculo bastante especial, digamos, ¿no es cierto? Pero no está y tampoco da. Digamos, desde el punto de vista coyuntural, por decirlo así, en términos de este año, del próximo y del siguiente. La inversión no es mágica. La inversión se hace de un año normalmente para el siguiente. Claro. Digamos. Entonces tú proyectas porque vas a vender más. Mm. No proyectas porque tienes ahorros. Claro. Digamos, hacer más inversión. ¿Te fijas? Sí. Yo creo que ahí hay una dinámica que no está entendida, digamos, Sí. y me parece que por ahí va a fallar, digamos, porque... Y además tenemos un problema que tiene que ver con la productividad, que lo hemos hablado en otros momentos Sí. acá, y es una productividad que está decreciendo, digamos, en el país. Claro, no se hace eco O sea, de aquello. Tenemos un límite de expansión. Incluso si aumentáramos el gasto de repente, no podríamos llegar al 3% tan fácilmente, porque eso sería un punto, una eclosión hacia arriba y una caída al medio año siguiente. Sí. Profesor, se habla, ya mencionábamos esa frase al principio del presidente en torno al empleo. Se crea un crédito tributario para el empleo formal que va a estar beneficiando a más de 230.000 pymes, se señala. Sí. La tasa efectiva para las pymes bajará de 12,5 a 7,8 y se trata de la medida que más recaudación además restaría, 0,35 del PIB al cuarto Claro, año, claro. del orden de 1.500 millones de dólares además. Sí, Pensando en el tema del empleo de hecho, y de generar la productividad de pasada. De hecho, se espera que se inyecte a la economía alrededor de 1.400 millones de dólares anuales, digamos. Ahora, ese es un proceso, y claro, y puesto así con las cifras que están, digamos, ¿no es cierto?, que se va a ir incorporando entre 7,8 UTM, digamos, los 540.000 pesos, en realidad, ¿no es cierto?, a los trabajadores que tengan esa renta, digamos, pero es el 15%. La rebaja en el costo, digamos. Entonces, tampoco es una cuestión que le vamos a rebajar una parte importante de sus costos a los empresarios que quieran entrar en esta dinámica. Entonces, esos son 1.400 millones de dólares virtuales, posibles, Sí. pero no verdaderos, digamos, Claro. ¿no es cierto? A no ser que nos dejemos engañar y los empresarios utilicen, digamos, eso. Además, estos subsidios al empleo de esta forma tienen muchas filtraciones, como decimos los economistas. Es decir, la gente despide su personal y lo recontrata con este sistema, digamos, no es contratación nueva necesariamente, digamos. Entonces, tenemos una dificultad. Y yo creo que si todo eso operara, teóricamente opera bien, digamos, ¿no es cierto? Pero empíricamente se ha comprobado que esas filtraciones impiden que cualquier subsidio al empleo que se le entregue a las empresas para contratar más gente, de esta forma u otra, no provoca ninguna expansión muy alta, digamos, de nuevas contrataciones, digamos. Sí. Claro, y si uno dice, ya, yo voy a meter 1.400 millones a la economía porque voy a entregarle sueldos, digamos, ¿no es cierto? A través de, por un lado, le reduzco los costos de contratación a los productores, digamos, ¿no es cierto? Y a los empresarios. Y por otro lado, se ofrece un sueldo de mercado. Aquí no estamos hablando de aumentar sueldos, digamos, nada, simplemente el precio de mercado de la mano de obra, digamos, ¿no es cierto? Y entonces eso haría que los empresarios fueran a contratar más. Y yo creo que eso es también
algo mágico. Profesor, a propósito de estas dos medidas que hemos comentado, ¿habría sido un poquito más aterrizado haberlo hecho a un rango de tiempo menor? Bueno, Tomando en sí, cuenta la claro. virtualidad de la que hablaba usted, el comportamiento del mercado, el comportamiento de los empleadores, sí. de los inversores. Aquí hay algo peor todavía, digamos, que este proyecto trae una cuestión que se llama invariabilidad tributaria por 25 Exacto. años. Sí. Y entonces, Proyectos superiores a 50 millones de dólares. Claro, para las grandes empresas, Sí. porque, claro. Y entonces uno dice, oiga, estamos complicados, ¿cómo es eso? Digamos, esa invariabilidad tributaria se ofreció en algún momento en el DFL 600, digamos, en la dictadura, a las empresas para que vinieran, digamos, y no, a pesar de eso no venían en abundancia, por decirlo así, ¿no? Entonces, tampoco uno puede esperar que eso pase, digamos. O sea, a ver, estamos con una situación en que se esperan muchos buenos resultados con pocas demostraciones o fundamentaciones empíricas que nos digan que eso pasa o va a pasar, digamos, y tanto el que aumente el ahorro, que se va a convertir en inversión, digamos, ¿no es cierto? O estos mismos subsidios se van a concretar, digamos, al empleo, ¿no? Y eso yo creo que va a ser, me gustaría que pasara, o sea, yo creo que todos estaríamos contentos, digamos, pero digamos, siento o visualizo, digamos, que incluso las cifras son escuálidas frente a una, digamos, no hay decisión de hacerlo así, claro. que reviente efectivamente. Un 50% ya está, digamos, ¿no es cierto? Y eso nos cuesta caro, pero nos genera una dinámica de mayor demanda en el mercado, ¿te fijas? O de empresarios micro, pequeños, medianos, digamos, empresarios que están entrando a una dinámica de mayor producción. Pero eso no, yo creo que no está presente en la imaginación de nuestros dirigentes económicos, digamos, hoy día. Oiga, profesor, en tema de también estas señales, el proyecto propone eliminar el IVA en la venta de viviendas nuevas por 12 meses. ¿Grado de efectividad? Bueno, dicen algunas estimaciones que he escuchado, hablan de que va a depender de dónde sea, de dónde estén las viviendas, y de qué calidad o de qué... digamos, aquí hay como 2 o 3 dimensiones, digamos, las muy grandes, esas son carísimas, ¿no es cierto? Y las de más de 4.500 UF, digamos, y las de 2.000 UF. Claro. Entonces, uno... es ahí donde se va a jugar, entonces, pero no hay cálculo que digan cómo efectivamente se va a ser de útil. Estos son como medidas que si uno le hubiera dado una pega a un estudiante, digamos, de decirnos cómo reactivaría cosas, digamos, usando la teoría económica, no la realidad, digamos, necesariamente. Entonces me pone cifras ahí, ¿te fijas? Y yo siento que estamos en presencia de eso. Y ahora eso tiene que ver un poco con diría yo, lo que está en el trasfondo, digamos, de esto. La idea es que todas estas decisiones económicas y todos estos impulsos y todo este trabajo, digamos, de hacer crecer a la economía, le corresponde a los empresarios y al mercado. Entonces, diría yo que por eso se mete y no se mete, digamos, necesariamente esta propuesta, digamos, en ello. Más bien trata de entregar y dejando que el mercado realice todo lo que le parece que no debe estar en gasto fiscal, para ser bien preciso. Me quedó dando vuelta cuando ejemplificaba un poco con medidas que se desarrollaban en la época de Reagan, tema de Thatcher. ¿Estamos también con recetas antiguas para este tipo de problemas que nos enfrentan actualmente? Yo diría que sí, porque esto está vigente permanentemente, digamos, hoy también lo trataron de instalar, digamos, ¿no es cierto?, en los 70, digamos, y en la economía, digamos, y entonces uno lo que ve es que cuando instalas mercados tú dejas, por ejemplo, entrar los precios internacionales, nomás, el petróleo, a la economía, sí, derechamente, subiendo, bajando, digamos, lo que sea, ¿no? Pero estas medidas tienen
tiene una obligación, esa es la parte que es más compleja, digamos, ¿no? Tiene una obligación y está dentro de un esquema de situación no ideal. Es decir, estamos con una economía que está creciendo al 2,5, ya no al 2, pero al 2,5 apenas, ¿no es cierto? Está con una inflación que estaba en 2,4 y ahora ya está proyectada a 4% para fin de año, ¿no es cierto? Y el PIB está proyectado entre 1, 1,5 y siempre menos de 2, ¿no es cierto?, de aquí a fin de año. Y eso a veces no lo vamos a controlar nosotros porque va a depender de las variables internacionales, de la situación de conflicto internacional y de potencial recesión internacional también, o de estancamiento, ¿no? Y entonces uno dice, eso nos va a venir. Entonces, frente a eso hay que meterse. O sea, tú no puedes idealizar una situación y pensar de que esas medidas así puestas van a resolver un problema, porque la verdad es que el problema es que no vamos a crecer a lo mejor ni al 1% o al 1% a lo más este año. Entonces eso es una cuestión, y no lo digo yo, digamos, ni especialistas, digamos, es gente que está vinculada con la banca, es decir, son los informes que los bancos comerciales han estado generando en sus distintas reportes que hacen, digamos, sobre las proyecciones económicas. Claro. Entonces uno dice, bueno, quiere decir entonces que todos estamos viendo una situación más deteriorada. A eso le agregamos la estrechez fiscal. Además. Claro, y entonces y también le agregamos la crisis internacional, digamos, y entonces tú ves que frente a eso esto parece poco, parece, no parece ser algo que vaya a impulsar. Y para qué decir el mediano plazo, productividad. Claro. La productividad no la determina el mercado. Incluso si tú empiezas a eliminar recursos del CENSE, digamos, entonces peor todavía. De hecho, quería ir a ese punto antes de recordarles que estamos con el economista académico del Departamento de Economía de la FAE de nuestra universidad, Víctor Salas, analizando este proyecto de reconstrucción nacional. Qué bueno que lo toca porque además yo también tenía ahí esa consulta. Terminar con la franquicia CENSE. Hemos hablado en otras oportunidades de la importancia de la capacitación, especialización a la hora de ir mejorando ingresos de las personas. Miramos el CENSE, obviamente, que puede ser también un agente importante, pero miremos un poco las implicancias que puede tener el eliminar esta franquicia. Partamos por la simple idea. ¿Qué es CENSE? Está dedicado, el Estado está dedicado, digamos, a fortalecer la capacitación de los trabajadores. Exacto. ¿Cierto? Esa es una cuestión en las empresas privadas, principalmente, también en la del Estado, pero principalmente ahí, ¿no? Y entonces nos vamos para el otro lado, productividad. ¿Qué es la productividad? El aumento de la capacidad de los trabajadores de generar más producto con sus nuevas capacidades que tienen, digamos, ¿no es cierto? Y multiplicar los panes, digamos. Entonces, si juntamos esas dos cuestiones, decimos, oye, ahí es donde... ¿Por qué? Porque las políticas de productividad les cuesta entender a mis alumnos, pero eso a los empresarios deberían saberlo, y los que se dedican a hacer política económica, digamos, deberían tener clarísimo. La productividad no es una política de productividad, no es una cosa grandiosa, no, es una cosa pedestre. Tú tienes que mejorar la capacidad que tiene la educación, los niveles de educación, pero también los niveles de formación, de especializaciones, digamos, que tienen los trabajadores, la gente que está en la fuerza de trabajo, digamos. Y eso es así como también tiene que mejorar la calidad de salud, digamos, ¿no es cierto? Y entonces mejorarle, que no estén tan enfermos, digamos, y que no presenten tantas licencias. Claro. Pero hemos descubierto que hay un bypass ahí, digamos, pero que bueno, eliminado ese bypass, de todas maneras está presente. La gente se enferma, digamos, los trabajadores se enferman. Y entonces, en la medida que eso ocurre, la productividad del factor trabajo va a irse reduciendo, también es menor que la que está es normal asociada con una determinada ocupación en el país, o contratada, digamos, ¿no? Entonces uno dice, ahí es donde debería uno, en vez de quitar
Por último, yo estoy llano y un diagnóstico que tenemos hace, que no te digo, muchos años. Reorientemos los recursos, pero no los quitemos. Claro. O sea, no supongamos que eso es desechable, sino que más bien busquemos la forma de generar, ¿no es cierto?, que eso sea un acuerdo empresa, claro, Estado y trabajadores, ¿no es cierto?, cuáles son las especializaciones, cuáles son las cosas que se necesitan hoy día y mañana para nuestros trabajadores. Sí. La inteligencia artificial anda rondando. Ayer me enteré que un amigo de un colega de la universidad había tenido un accidente y le preguntó a la inteligencia artificial una cuestión tan pedestre como, oiga, ¿cómo me enfrento a esta cuestión de mi seguro para que me paguen? Sí. Y sacó toda la plata que quiso, digamos, porque la inteligencia artificial lo asesoró. O sea, entonces, oiga, eso quiere decir que hay que meterse con ella, incluso para cosas ya personales, pero también para cosas productivas. Eso está. Ahora, no siempre la inteligencia artificial te da una buena respuesta. Bueno, usemos algunas aplicaciones más caras, mejores, digamos, ¿no? Ya. Oiga, profesor, quiero aprovechar el tiempo que nos queda para hablar también de, bueno, había expectativa en torno a qué iba a pasar con educación superior, gratuidad, finalmente el límite de años se desechó, sin embargo el proyecto... Sí, gracias a nuestra columna, digo yo, sí. la precisión de cifras. Exactamente. Dijimos, oiga, es una... No es nada de plata, usted que está ahorrando y está generando un problema mayor. Sí, pero igual ahí había... había voluntad de dar mensaje de que en realidad tú estudias con tu propio esfuerzo, viejo. Pero además no se ponían de acuerdo entre los ministros, que eso era lo peor. Internamente. Se elevan requisitos, eso sí, para ampliar gratuidad en la educación superior, y congelan por 2 años el ingreso de más instituciones para contener el crecimiento futuro del gasto en gratuidad. ¿Cómo ve también ese punto? Lo último, en realidad, 2 años, eran 4, hace unos días atrás. Mira, a ver, el año nosotros nos encontramos, analizamos estas cuestiones, digamos, estas cifras, digamos, y nos encontramos una sorpresa de cómo es esto, de que hay más gente, de repente subieron los alumnos matriculados en gratuidad. Y empezamos a revisar, claro, había entrado esta universidad grande, privada, esta otra grande también, ¿no es cierto?, entre el 21 y el 22, entraron un montón. Y yo creo que entraron todas las que querían, las que ya sintieron que necesitaban estar versus no estar. Y las que no quieren estar tienen iba a decir una clientela es feo, tienen una demanda de sectores socioeconómicos pudientes, como se decía antiguamente. ¿No? Es decir, gente que tiene mucho ingreso, paga colegios particulares pagados, muy caros, ¿no es cierto? Y que incluso el costo de la universidad es más barato que eso, claro, que esos colegios, esa colegiatura, digamos, de tal forma entonces que esa gente está, ese mercado está, la cota mil y algo así, digamos. Y entonces yo veo difícil que esas universidades pidan mañana. Oiga, un saludito a la bandera, entonces. Bueno, si lo redujeron a 2 años, más salud a la bandera todavía. Claro, o sea, no importa mucho. Porque ¿qué quiere decir eso? Que se resguardan durante 2 años de que no quede un pic como el que tuvimos el 21-22. Ajá. Claro, de que varias universidades, y CFT, IP, digamos, entraron fuerte en ese año y eran masivos. Entonces, claro, la gratuidad subió y la plata también, los costos que había que pagarle a esos alumnos. Ahora, hay que decir que la gratuidad tiene una situación especial también. No es que cualquiera que entre a una universidad privada con cualquier puntaje. Entonces, también las universidades y los CFT, los IP, tienen que ver, los IP y los CFT no tienen puntaje de entrada, así que no tienen esa complicación. No tiene ese factor. Pero las universidades sí, entonces tienen que desarrollarse de tal manera en términos de
de captación de alumnos con alto puntaje. Claro. Con un alto puntaje sobre el mínimo, digamos, que exige este beneficio de la gratuidad. Uh-huh. Entonces, todo eso es un proceso, no es tan fácil, digamos, especialmente en este mercado. Y vamos a poner esa otra cuestión, que fue un argumento que usamos para los 30 años, para decir que los 30 años vienen, es porque la población, la demografía, la situación demográfica del país está desarrollándose para envejecimiento. Y ya el año 2017 nosotros observamos en una minuta que hicimos en el observatorio, es que la mediana, es decir, la mayor cantidad de población se concentraba en los 29 años. O sea, muy por sobre los 18, 24 que uno espera que sean los alumnos que entren a la educación superior. Entonces, los 30 años nosotros que descubrimos, además que es un grupo de 70% de mujeres, digamos, y bueno, está en un porcentaje bastante más alto en CFT e IP, que inmediatamente dijeron no los vamos a tocar. Claro. Entonces, menos el 40% es 7.000, 7.000 personas, digamos, y entonces el ahorro era una cosa muy pequeña. Oiga, profesor, yo quiero darle las gracias, como siempre, por la posibilidad de poder ir abordando estas temáticas y particularmente hacer esta mirada de este proyecto del Ejecutivo, que veremos también cómo va avanzando. Muchas gracias, como siempre. Ok, un agrado, siempre.